Listo. Eh, Vamos a ver la continuación de la clase pasada, en donde estábamos hablando. A ver, déjame abro la presentación. Permítame tantito. Ok, la clase pasada estábamos hablando del execatur, que es un procedimiento básicamente de ejecución de un laudo internacional. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar hablando de eso y pude conseguir una demanda o un procedimiento que se hizo a través de un juicio arbitral. Entonces, vamos a conocerlo, a leerlo, vamos a ver las partes. Entonces, porque creo que eso es muy importante para que vean que sí existe, pero estamos hablando de otro nivel, ¿no? De otro nivel de conocimiento de derecho, de personas que están en los gobiernos de alto nivel y que se dirimen estas cosas de manera internacional. ¿Ok? Déjales comparto la presentación. Abran sus cámaras. El que no haya abierto sus cámaras, por favor, ábranlas. Para que haya una interacción más cercana. Déjenme les comparto. Gracias a las personas que ya la abrieron. Mm, Déjenme ver, aquí está. Muy bien. Dice, por principio fundamental, bueno, tribunal competente para conocer del exequatur. Imagínense que son tres empresas, una en México, una en Estados Unidos y otra en Alemania, que están dirimiendo un asunto, se emite a través del juicio de arbitraje, un proceso arbitral, se dicta una sentencia o el laudo arbitral, o sea, el acuerdo al que se llega, pero son tres países los que intervienen, son tres empresas que están ubicadas en diferentes países. Entonces, ¿cómo vamos a ejecutar ese laudo? ¿Sí? A través de este procedimiento del exequatur. ¿Sí? Una figura la vimos la clase pasada y es es el proceso que se sigue cuando hay laudos internacionales. ¿Ok? Por principio fundamental jurídico y por regla general, la competencia recae en la autoridad judicial. Vamos a suponer que se dirimió un asunto en Alemania donde interviene una empresa de México o el gobierno de México inclusive puede ser. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a ejecutar o quién es el competente para ejecutar ese laudo? Primero que nada, hay que ver sobre quién cae ese laudo, ¿sí? Sobre quién cae la obligación o sobre quién cae el castigo, por decirlo así, derivado de un posible incumplimiento en los acuerdos preestablecidos. Si el laudo se dictó en Alemania, pero el incumplimiento fue de México, entonces ese laudo habrá que mandarlo a México y a través de una autoridad judicial se tendrá que ejecutar. Si si eh, la persona que tiene que cumplir o la empresa que tiene que cumplir no quiera cumplir, ¿sí? O se le está acabando los tiempos para cumplir. Entonces, ¿quién va a intervenir? La autoridad judicial. Vamos a utilizar la autoridad judicial
aunque la autoridad judicial no conoció del asunto desde el principio porque fue a través de un arbitraje, pero sí debe de conocer al momento de ejecutar el contexto del asunto, pues para poder eh, coadyuvar en el cumplimiento de lo acordado en ese laudo. La posibilidad de prorrogar la competencia territorial nos da también la posibilidad de que las partes puedan establecer cuál será el tribunal competente para el reconocimiento y en su caso ejecución de un laudo no nacional. O sea, aquí estamos hablando de laudos internacionales. ¿Sí? Exequatur para ejecución coactiva y para mero reconocimiento. El procedimiento para ordenar la ejecución de un laudo es el único que se encuentra regulado en nuestras leyes y el único que es exigible para que sea ejecutado, puesto que, como ya lo habíamos comentado, fuera de este caso no se requiere ningún tipo de procedimiento, motivo por el que no existe ninguna regulación al respecto. A continuación veremos un ejemplo de un laudo arbitral con vigencia internacional, de alcance internacional. Pero antes que nada, quiero preguntarles, ¿hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Ninguna, profe. Ok, muy bien. Ahí vamos. Vamos a ver este laudo real. Es un documento de 50 hojas. Vamos a leerlo así rapidito, pero para que vean cómo está constituido el documento. Vamos a ver si me deja abrirlo primero. Sí, aquí viene. Ok, bueno, dejo de compartir esto y luego, aquí está. Vamos, yo lo voy a ir leyendo, y a lo mejor me voy brincando pasos, pero para que lo vayan conociendo. En el procedimiento de arbitraje, dice aquí, bajo el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, y el reglamento de arbitraje de la CNUDMI. ¿Sí? Es uno de los organismos que conocen de arbitrajes y los vimos al principio del curso. ¿Quién demanda? KBR, KBR Inc. Es el demandante. KBR es una empresa muy importante en Estados Unidos que suministra tecnología, ¿sí? A muchas empresas, pero más enfocado a gobiernos. Tecnología de muchas, de diversas materias como del espacio, tecnología para el espacio, tecnología este, para la extracción de petróleo, tecnología para, incluso para temas de defensa, para los ejércitos, de la armada, etcétera. Es una empresa muy importante. ¿A quién demanda? KBR, ¿a quién demanda? Nada más y nada menos que a Estados Unidos. Estados Unidos mexicanos, a México. ¿Sí? Entonces, nosotros somos la parte demandada. ¿Ok? Parte actora, parte demandada. Estados Unidos mexicanos. Entonces, vamos a ver. Laudo definitivo. Es un laudo definitivo. Ya se emitió el laudo. Ya. Esto es de fecha de. Aquí es 1976. No, no es 1976. Es como en el 2001. Bueno, no recuerdo. Bueno, así empieza. Miembros del tribunal, los árbitros, doctor Andrés Rigo Sureda, presidente, profesor Gabriel Kaufman Kohler, licenciado Gerardo Lozano Alarcón. Secretaria del tribunal, señora Luisa Fernanda Torres. En representación de la demandante, o sea, de KBR, estas personas, ¿no? Y en representación de la demandada, o sea,
México, Carlos Bajar, etcétera, pura gente que a mí no me suena ninguno, pero bueno, ahí están. Y un índice, porque como es un documento muy amplio, pues conviene poner un índice. Introducción, antecedentes procesales, antecedentes de hecho, resumen de los argumentos de las partes, el escrito de demanda sobre la cuestión preliminar de la renuncia, contestación de la demanda sobre cuestión preliminar de la renuncia, escrito final de la demanda. Este laudo yo lo leí muy poquito, no tuve tiempo de leerlo todo, entonces lo vamos a conocer aquí entre todos. Escrito final de la demanda sobre la cuestión preliminar de la renuncia, escrito final de la demanda sobre la cuestión preliminar de la renuncia, escritos de Canadá y los Estados Unidos al amparo del artículo 1128 del Tratado de Libre Comercio, análisis del tribunal, interpretación del artículo 1121 del Tratado de Libre Comercio, etcétera. Las renuncias cumplen el artículo, admisibilidad o jurisdicción. Hubo acuerdo entre las partes para suspender el plazo de prescripción. Costas, cuánto va a costar, decisión, ya por último la decisión, ¿no? Yo me gustaría brincarme estos pases y nos vamos a los antecedentes de hecho. Pero bueno, vamos a ver aquí muy rápido cómo está estructurado el documento. ¿Sí? Introducción, dice, el presente caso se refiere a una controversia planteada en virtud del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte y del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 1976. La parte demandante es KBR, sociedad constituida de conformidad con la legislación del Estado de Delaware, Estados Unidos de América. La parte demandada son los Estados Unidos mexicanos, México o demandada. En adelante, la demandante y la demandada se denominarán conjuntamente las partes. ¿Sí? En adelante, en este documento le vamos a llamar las partes. Los representantes respectivos de las partes y sus direcciones son los siguientes. Por la demandante, pues aquí están estas personas. Los de KBR, los que están demandando a México. Por la parte demandada, todas estas personas. Que son los mismos que vimos acá arriba. Antecedentes procesales. Vamos a leerlo un poco aquí para entender el contexto de esto. El día 30 de agosto del 2013, KBR presentó una notificación de arbitraje en contra de México, por, por cuenta propia y en representación de Corporación Mexicana de Mantenimiento Integral SDRL, etcétera, subsidiaria de la cual es propietaria. Conforme al reglamento de arbitraje, en la cual alegó violaciones por parte de México del capítulo 11 y el artículo 1503 del Tratado de Libre Comercio. Me gustaría irme al Tratado de Libre Comercio a ver qué dice, pero nos vamos a extender mucho. En la notificación de arbitraje, la demandante nombró como árbitro a la profesora Gabrielle Kaufmann, nacional de Suiza, con arreglo, etcétera. El día 27 de septiembre de 2013, México les suscribió a los abogados de Keber manifestando que el reglamento no era una opción disponible a efectos de someter reclamaciones a arbitraje en virtud del capítulo 11 del Telecán e invito a la demandante a designar las reglas de arbitraje aplicables según las opciones disponibles en el artículo 3. México agregó que consideraría la notificación de arbitraje presentada en la fecha en que KBR comunicara su selección de reglas de arbitraje aplicables conforme a las opciones disponibles del Tratado de Libre Comercio. En la misma carta, México expresó la opinión según la cual la constitución del tribunal se regirá por los artículos tal, y el argumento de KBR y Comisa no habían entregado una renuncia apropiada, tal como le exigía el Telecán. México afirmó que KBR insistiera en continuar este arbitraje con la renuncia presentada en la notificación presentada. México solicitaría que se deseche el arbitraje por incumplimiento de KBR de los requisitos previstos en el artículo. Aquí primero, aquí están, haz de cuenta, están poniendo en la mesa y debatiendo sobre
la forma en que se va a llevar a cabo el arbitraje y sobre los fundamentos que están utilizando para llevar este arbitraje. Entonces están ahí como diciendo y desdiciendo cómo debe de continuar este juicio y si realmente está apegados a la regulación de arbitraje y al Tratado de Libre Comercio. México dice, yo estoy apegado a lo que dice el Tratado de Libre Comercio, la empresa de esta KBR dice que no, entonces ahí se empieza a dirimir el asunto. Aquí el fundamento y luego vámonos, yo me gustaría que nos fuéramos a los hechos. Eh, mm, 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 mm. Conforme al calendario establecido en la resolución procesal número 1, el tribunal recibió las siguientes presentaciones escritas. Escrito de la demanda sobre la cuestión preliminar de la renuncia, escrito sobre jurisdicción, presentado el día 16 de mayo de 2014. Escrito de contestación de la demanda sobre la cuestión preliminar de la renuncia, presentado el día 30 de junio de 2014. Es decir, 15 días después, no, perdón, un mes y medio después se presenta la contestación a esta demanda, ¿sí? Escritos de los Estados Unidos y Canadá al amparo del artículo 128 del Telecan, presentados el día 30 de julio del 2014. Aquí está interviniendo una tercera persona, ¿sí? Una tercera y una cuarta, porque estábamos viendo que era KBR, que está en Estados Unidos, demanda a México y ya están metiendo aquí a Estados Unidos y Canadá, ¿ok? ¿Cómo se empieza a hacer muy complejo esto? Escrito final de la demanda sobre la cuestión preliminar de la renuncia, escrito final sobre cuestión preliminar presentado el 14 de agosto de 2014, escrito final de la demanda sobre la cuestión preliminar de la renuncia presentado el 14 de agosto de 2014. El día 2 de septiembre del 2014, con arreglo a la sección, se celebró una reunión de organización previa a la audiencia por vía de conferencia telefónica entre las partes y el presidente del tribunal en preparación de la audiencia sobre cuestión preliminar de la renuncia a la audiencia. Mm, mm, Quiero ver los hechos. Quiero ver los hechos. La audiencia tuvo lugar en la sede del Banco Mundial ubicada en Washington, D.C. El 5 de octubre de 2014. Quiero ver los hechos, los representantes, intérpretes, porque pues es todo en inglés y habrá gente que no sabe inglés, entonces tiene que haber intérpretes. Estenógrafos son gente que revisa toda la papelería. Se realizó una grabación de audio de la audiencia que se depositó en los archivos del CIADI y se proporcionó tanto, o sea, toda la audiencia fue grabada para estarla revisando y que quede la evidencia. El 9 de enero de 2015. La demandante presentó una carta acompañada de copias de una notificación de la demanda interpuesta por Pemex. Aquí está. Interpuesta por Pemex Expulsión contra de Comisa, publicada en el Diario Oficial de los Estados Unidos Mexicanos en el mes de diciembre de 2014, solicitando que estos documentos se incorporaran al expediente como anexos documentales. El mismo día, el tribunal invitó a la demandada a realizar sus observaciones. Quiero ver los hechos, quiero ver los hechos. Mm, vamos a ver los hechos. Prestó un escrito. Estados Unidos ante los fondos de circuito y se puso la solicitud de mandato autorizar, incorporar el expediente, el procedimiento de respuesta con esa. Vamos a ver los hechos. Ese es todo el procedimiento. Antecedentes de hecho. Ok, vamos a ver. En el año de 1997, Comisa celebró el contrato número tal, el contrato con Pemex Exploración y Producción, subsidiaria de Petróleos Mexicanos, para construir dos plataformas, ¿sí? Costa afuera, destinadas al tratamiento, procesamiento y reinyección de gas natural. En adelante el proyecto. El contrato preveía el recurso al arbitraje CC1, CCI, en caso de cualquier controversia, reclamación y diferencia o disputa.
Desde aquí, desde el contrato inicial, que no lo tenemos aquí, pero ya aquí está mencionando que desde el contrato, que es algo que habíamos platicado, desde el mismo contrato se está estableciendo que cualquier controversia, cualquier diferencia, cualquier reclamación se va a hacer a través de recurso de arbitraje, ¿sí? Ya desde antes lo están haciendo. El artículo 14 de la Ley Orgánica de Pemex, modificado como parte de la legislación de implementación del Telecán, autorizaba a Pemex y sus sociedades relacionadas a suscribir acuerdos arbitrales cuando lo consideraban apropiado. El día 17 de marzo de 2004, PEP, o sea, Pemex, Pemex Exploración y Producción. El 17 de marzo de 2004, PEP tomó el control de las plataformas y el día 29 de marzo de 2004 notificó a Comisa de su intención de rescindir el contrato sobre la base. A ver, permítanme un segundo. Permítanme un segundito. Perdón. Eh, Nos quedamos, comienzo el 5 de marzo, el tribunal hizo notar que la solicitud del demandante de autorización para presentar respuesta de comiso ante el segundo circuito. A ver, espérame, ya me perdí. ¿Me moví aquí o qué? Ok, aquí vamos. Dice el artículo 14 de la Ley Orgánica de Pemex, modificado como parte de la legislación de implementación del que autorizaba a Pemex y sus sociedades relacionadas a suscribir acuerdos arbitrales cuando lo consideran apropiado. El día 17 de marzo de 2004, o sea, Pemex, ¿qué dijimos que era? Pemex Exploración y Producción, tomó el control de las plataformas y el día 20 de 2004, comisión de rescindir el contrato sobre la base de que Comisa no había alcanzado los hitos contractuales y había abandonado el proyecto. Vamos a ver, vamos a acordarnos quién es Comisa. Comisa celebró un contrato. mm, Vamos a ver quién es Comisa. Según yo, es una filial de la empresa De la Americana. de la americana, sí. Sí. Sí, es una empresa que la Americana contrata para hacer los trabajos con Pemex. ¿Ok? Notificó a Comisa su intención de rescindir el contrato. O sea, Pemex notifica a Comisa de su intención de rescindir el contrato sobre la base de que Comisa no había alcanzado los hitos contractuales y había abandonado el proyecto.
¿Qué significa esto? Hitos contractuales, que las obligaciones que generadas en el contrato las empezó a, como dice coloquialmente, a batallar para, para cumplirlas. Entonces, la empresa empieza a ver que está batallando para cumplir y puede decir, estamos empezando en este proceso, ya estás batallando con lo primero, entonces estimo que no vas, si no puedes con lo primero, no vas a poder con lo segundo. Es una interpretación que yo le doy, ¿eh? Muy personal. Entonces deciden rescindir el contrato. ¿Qué significa rescindir el contrato? Cancelar el contrato y había abandonado ya el proyecto. El día 1 de diciembre de 2004, Comisa inició un arbitraje tal como lo autorizaba el contrato. El 16 de diciembre de 2004 completó la rescisión, emitió una liquidación unilateral y demanda de daños definitiva en relación con su rescisión unilateral. Eh, claro, porque como Comisa deja de operar, deja de cumplir el contrato, inmediatamente Pemex Exportación y Productos emitió una liquidación unilateral y demanda de daños definitiva. El finiquito en relación con su rescisión unilateral. La mayoría de las veces, y en estos niveles de contratos, cuando no cumples, hay una penalidad, siempre. Antes de que el tribunal arbitral fuese nombrado, el día 18 de diciembre de 2004, Pemex Exploración presentó una reclamación a fin de cobrar aproximadamente 80 millones de dólares contra las fianzas que Comisa había constituido a efectos de garantizar el cumplimiento. Comisa entabló una acción de amparo mediante la cual solicitaba que los tribunales mexicanos dictaran medidas provisionales. Imagínense si 80 millones de dólares era la fianza. Porque aquí dice, 18 de diciembre del 2004, Pemex Exploración presentó una reclamación a fin de cobrar aproximadamente 80 millones de dólares contra las fianzas que Comisa había constituido a efectos de garantizar el cumplimiento. Entonces, ¿qué significa esto? Que los 80 millones de dólares era parte de la fianza que Comisa suscribió a fin de garantizar el cumplimiento. O sea que el proyecto era de muchos más millones de pesos, perdón, de dólares. El tribunal arbitral quedó constituido en el mes de mayo del 2005. El acta de emisión firmada por las partes previa que el tribunal arbitral resolviera todas las cuestiones jurisdiccionales. Pemex Exploración impugnó la jurisdicción del Tribunal CCI el 20 de noviembre de 2006. El Tribunal CCI emitió un laudo preliminar que resolvía que el tribunal gozaba, o sea, que Pemex no quería el tribunal que se había elegido para conocer de este asunto e impugnó la jurisdicción del tribunal, ¿sí? El día 20 de noviembre de 2006, el tribunal emitió un laudo preliminar que resolvía que el tribunal gozaba de jurisdicción respecto a las reclamaciones de las partes. O sea, le negó esa excepción que puso Pemex para que no conociera ese tribunal. Le dijeron, no, ¿sabes qué? Sí puede conocer y es el que va a conocer. El laudo preliminar también ordenaba que PEP se abstuviera de presentar cualquier tipo de reclamación tendiente al cobro de las fianzas. O sea, le puso un documento, deja de estar queriendo cobrar eh, las fianzas. Ya no puedes hacer eso hasta que el tribunal emitiera su laudo. O sea, antes de que se emitiera el acuerdo, que se emitiera el laudo, Pemex ya estaba queriendo cobrar las fianzas por el no incumplimiento del contrato. ¿Ok? Hasta que emitiera su laudo final. PEP no impugnó, o sea, Pemex no impugnó el laudo arbitral, significa que lo aceptó sobre sobre la jurisdicción ante los tribunales mexicanos. En el mes de octubre de 2007, Pemex Exploración impugnó la jurisdicción del tribunal sobre la base
de que la rescisión del contrato era un acto de autoridad que no era materia de arbitraje. Efectivamente, si el contrato no se cumplió, pero o sea, si el contrato no cumplió, pues inmediatamente te vas a los tribunales judiciales. Pero si en el contrato decía, lo vimos hace ratito, que cualquier controversia se vería a través de un arbitraje, pues entonces sí se podía. El tribunal rechazó la impugnación, le dijo no al lugar, y Pemex Exploración no cuestionó la decisión del tribunal. Está bien, ok. En el año 2009, México modificó el artículo 98 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados en el sentido de que a partir del 28 de mayo de 2009, la rescisión de los contratos administrativos no podría someterse a un procedimiento de arbitraje. O sea, posteriormente, Pemex genera una ley para decir o para ya prohibir o que ya ningún asunto se dirima a través de los tribunales de arbitraje. Me imagino yo por qué. ¿Por qué creen ustedes que Pemex no quería que estos temas los vieran eh, tribunales extranjeros o que esto no se viera, eh, pues sí, que no se presentara en tribunales extranjeros? ¿Por qué creen ustedes que no? Aquí hay que analizar las cuestiones y conociendo Pemex, conociendo cómo somos en México, la dinámica que manejamos. ¿Por qué creen que no quería que tribunales internacionales conocieran del tema? Alguien que me pueda decir lo que se les ocurra primero. A mí se me ocurre, profe, que por la corrupción que puede haber en ese tipo, bueno, más que nada aquí en México, en esas, como hemos sabido muchas cosas de Pemex. Sí, exactamente. Pemex decía, yo creo, es una interpretación que yo hago, así como la compañera, este, entre menos gente extraña, pues no extraña, pero que sea gente internacional, este, esté enterado de este asunto es mejor. Y si lo hacemos en México, pues en México tengo mayor control de las cosas, ¿no? Mayor control de las instituciones, si se puede decir de alguna manera, o conozco más de los temas, conozco cómo son los procedimientos aquí en México, y si fuera de manera internacional, pues pierdo yo un poco el control de las cosas. Profe, Dígame. pues ahora sí que como dijo la compañera y usted, ¿verdad? A mí se me había ocurrido, pero el hecho de que hubiera intervenido internacionalmente, creo que se hubiera inclinado la balanza hacia allá. Exacto, exactamente. Entonces, es que así es, digo, es natural, ¿no? O sea, yo voy a demandar a alguien, si lo vemos como entre personas físicas, o sea, a mí me gusta hacerlo en mi territorio, ¿verdad? En mi territorio porque pues aquí conozco cómo moverme, cómo hacerle, etcétera, etcétera. Y cuando es en Estados Unidos o de manera internacional, pues pierdo un poquito el control de las cosas, ¿verdad? Bueno, seguimos. El día 16 de diciembre de 2009, el Tribunal Arbitral CCI dictó el laudo final. El laudo CCI en favor de Comisa. En el mes de enero de 2010, Comisa solicitó la confirmación del laudo ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, por sus siglas en inglés, con arreglo a la Convención de Panamá. Solicitó que la solicitud de confirmación de Comisa fuera desestimada. El el Distrito Sur de Nueva York confirmó el laudo. O sea, aquí Pemex le dijeron, caminaste, mediante un dictamen oral del día 25 de agosto de 2010 y dictó su orden y sentencia final, confirmando el laudo el día 2 de noviembre de 2010. PEP apeló el fallo. Pemex Exploración apeló el fallo. ¿Qué significa? Se inconformó con el laudo, ¿sí? Entonces, tiene ese recurso de apelarlo. El día 24 de marzo de 2010 solicitó la anulación del laudo
ante el juez tercero distrito de México, el juez desestimó la demanda de nulidad el día 6 de abril de 2010. O sea, inclusive aquí en México dijeron, ¿sabes qué? No, no al lugar, ¿verdad? El laudo persiste. El día 7 de abril de 2010, Pemex Exploración solicitó la anulación del laudo otra vez ante el juez quinto de distrito. Primero fue ante el tercero de distrito y ahora fue hasta el quinto distrito. El día 24 de junio de 2010, el juez quinto distrito se negó a anular el laudo, ya que Pemex Exploración había renunciado a su argumento de no arbitrariedad al no oponerse al laudo preliminar en forma oportuna. Qué interesante. Bueno, a mí se me hace muy interesante y para ustedes se les debe hacer también muy interesante. El día 14 de julio de 2010, Pemex Exploración impugnó este fallo mediante una acción de amparo ante el juez décimo distrito de México. El 27 de octubre de 2010, el juez décimo de distrito desestimó la impugnación. Otra vez le dijeron no, persiste el laudo. Y luego, el día 12 de noviembre de 2010, apeló el fallo de amparo ante el 11º Tribunal Colegiado de México. El día 25 de agosto de 2011, el 11º Tribunal Colegiado anuló el laudo. O sea, sí, al final lo anuló. Y el día 21 de septiembre de 2011, el 11º Tribunal Colegiado emitió su sentencia de anulación. Y una vez devuelto el expediente, el 24 de octubre de 2011, el juez quinto distrito de México dictó una sentencia en cumplimiento del mandato del 11º Tribunal Colegiado, conjuntamente la sentencia de anulación del laudo. ¡Hala! Se anularon el laudo. La apelación del Pemex Exploración se encontraba pendiente de resolución ante el Tribunal del Segundo Circuito de Estados Unidos cuando el 11º Tribunal Colegiado de México anuló el laudo. El Tribunal Segundo de Circuito de los Estados Unidos le devolvió el caso al sur de Nueva York a fin de que determinara si correspondía rechazar la ejecución del laudo, puesto que había sido anulado en México. ¿Qué creen que pasaría? ¿Cómo que si lo anularon? Bueno. En el mes de junio de 2013, Pemex Exploración cobró aproximadamente 106 millones de fianzas fue contra las fianzas que garantizaban el cumplimiento. Es que en sentido estricto, Pemex tenía razón. No me cumplís el contrato, a mí me afectas, ¿sí? Entonces, las fianzas para eso son. Las fianzas son para un incumplimiento de contrato o de hecho, terminas el contrato, digo, hablando de otro caso, al terminar el contrato, pasa un tiempo y luego ya te entregan las fianzas que generaste al principio para ver si lo que hiciste como garantía de los trabajos que se hicieron. Entonces, la fianza era para eso, ¿sí? Entonces, Pemex finalmente, o sea, ahora estoy entendiendo, Pemex finalmente, por eso estaba terco y terco y terco, que había que anular el laudo para que ahora sí Pemex pudiera cobrar esos 106 millones de pesos como penalidad, ¿verdad? Derivado de las fianzas y derivado de un incumplimiento. Maestro, Dígame. la observación que hice se tardó bastante desde el 2009 hasta el 2013 y es donde se le logró. Y en lo que ustedes comentaron, la compañera y usted, pues ahí, ahora sí que entró a la corrupción, ¿verdad? O no sé, porque pues para Pues sí. que a final de cuentas un juez, ¿verdad? Sí, finalmente un Anulara el juez laudo. anuló el laudo y es que había de por medio muchos millones de dólares, muchos millones. Entonces, había que darle hasta lograrlo, ¿no? El día 27 de agosto, vamos a ver qué sucedió. El día 27 de agosto de 2013, el sur de Nueva York se negó a deferir a la sentencia de anulación y confirmó el laudo. O sea, allá en Nueva York no le hicieron caso a la anulación del laudo. Lo desestimaron, como diciendo, esto yo no lo doy por válido. Y el día 27 de agosto se negó a diferir la sentencia de anulación y confirmó el laudo. El día 25 de septiembre de 2013, el sur de Nueva York dictó una orden y sentencia final mediante el cual ordenó a PEP
a Pemex, pagar la suma de $465 millones. Pemex Exploración apeló y la apelación se encuentra pendiente de resolución. En paralelo al procedimiento de confirmación de Nueva York, el día 22 de enero de 2013, Comisa solicitó el embargo de los activos de Pemex y Pemex Exploración en Luxemburgo, y el día 23 de enero de 2013 dicho embargo fue concedido. Y Pemex Exploración y Pemex impugnaron esta orden provisional, pero su impugnación fue desestimada. Y el día 4 de junio de 2013 se emitió una orden de confirmación. Pemex Exploración y Pemex apelaron la orden de confirmación y el día 18 de diciembre de 2013 el Tribunal de Apelación anuló la orden de embargo. Comisa inició un procedimiento separado en Luxemburgo a fin de validar la orden de embargo. Según la información que ha sido proporcionada al tribunal, dicho procedimiento continúa pendiente de resolución. El día 6 de marzo de 2013, Comisa solicitó la confirmación del laudo en Luxemburgo. De conformidad con la Convención de Nueva York, la demandante alega que, dado que el sur de Nueva York había liberado la fianza que Pemex Exploración había depositado ante el tribunal a Comisa, le preocupaba que PEP sacara sus activos de los Estados Unidos. El día 22 de marzo de 2013, el juez Hochet, vicepresidente del Tribunal de Distrito de Luxemburgo, confirmó el laudo. El día 25 de junio de 2013 apeló la decisión del juez y el procedimiento está en curso. El día 25 de junio de 2013, Comisa solicitó una segunda orden de embargo preventivo en contra de Pemex Exploración y Pemex en Luxemburgo, que fue concedida el mismo día. El 25 de marzo de 2014, PEP apeló la decisión. Y así están. Y así nos vamos, compañeros. Está larguísimo esto. Pero está muy interesante. Esto es válido. Se los voy a dejar ahí arriba en el aula por si la quieren ver. Ahorita es que ya tengo otra clase. Tengo que preparar. Profe, una pregunta. Entonces, Dígame. ¿eso todavía sigue? Sí, O sea, todavía que sí. fecha no sea... Sí, o sea, hay que seguirlo leyendo y capaz que todavía no se resuelve en definitiva, ¿va? Siguen ahí apelando, ¿no? Hay mucho dinero de por medio. Entonces, pero fíjense, estamos hablando de Luxemburgo, de Washington, de Estados Unidos, de México, de muchos países, Canadá, Suiza, etcétera. Ese es el arbitraje. Ese es un arbitraje puro, ¿sí? Si alguien se especializa en eso, le empieza a gustar eso, pues puede ser que ande en los grandes niveles, ¿no? De asuntos ya no entre particulares, sino entre empresas internacionales, incluso hasta entre países. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? Bueno, pues si no hay otra duda, algún otro comentario, algo que quieran agregar. Exactamente, nada es imposible. Solo hay que estudiar y estudiar y leer mucho. Nada es imposible, si quieren no los comparto. Sí, se los comparto por ahí, les paso el archivo para que le den una leída. Y ahí en la próxima clase lo podemos seguir viendo a ver en qué termina. Muy bien, pues si ya no hay otro tema, otra cosa que comentar, aquí los dejo y nos vemos el próximo martes a la misma hora, 7 de la tarde. Y cualquier duda, cualquier cosa, me mandan un mensaje. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, buenas noches a ustedes. Que la pasen bien. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.